Para realizar este vídeo de demostración de la asignatura de mecánica de materiales, he escogido uno de los problemas que pusieron en la escuela en el examen de enero del curso 2019-2020. Es un problema de dinámica de la partícula que dice que una partícula de masa m igual a 0,70 kilos está realizando un movimiento en el plano OXY, sometido a la acción de una única fuerza constante vertical descendente F igual a menos 2J en newtons. En el instante inicial la partícula se encuentra en el origen de coordenadas con una velocidad inicial que nos dan 250i más 180J en metros por segundo. Y nos piden calcular en primer lugar la ecuación de la trayectoria. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño esquema. Imaginaos que tenemos ahí los ejes X, Y, ahí la partícula se encontrará en el instante inicial para t igual a 0 en el origen de coordenadas con una velocidad inicial v que nos dan, que tiene una componente horizontal vx, vamos a llamarla, ¿no? Que nos dice que vale 250 metros por segundo, ¿no? Y una componente vertical ascendente, vamos a llamarla VI, que es de 180, ¿no? Metros por segundo. Vale. Claro, la partícula al lanzarla, pues seguirá efectivamente una cierta trayectoria, la que sea que nos piden calcular. Si en un instante genérico se encuentra una posición, pues yo que sé, como esta, ¿no? ¿De acuerdo? Donde tengo una coordenada X genérica y una coordenada Y genérica, nos dice que se encuentra sometida a la acción de una única fuerza vertical cuyo módulo F es de 2 newtons, ¿no? Como fuerza F es menos 2J en newtons. Vale. En cartesianas, la aceleración horizontal es x dos puntos, ¿no? La derivada segunda respecto al tiempo dos veces de la coordenada x. Y la vertical es análogamente y dos puntos. Si aplicamos que la suma de las fuerzas es la masa por la aceleración de la partícula, vemos que según el eje x, la suma de las fuerzas es igual a 0. La única fuerza que tenemos es vertical. Y esto tiene que ser la masa de la partícula por la aceleración horizontal, que es x dos puntos. Con lo cual la aceleración horizontal va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Verticalmente, la fuerza que tenemos es de menos 2 y esto tiene que ser la masa de la partícula, que es 0,7 kilos, por la aceleración vertical, que es y dos puntos. Con lo cual la aceleración vertical nos queda que es igual a menos 2 partido por 0,7, que nos da menos 2,857 metros por segundo al cuadrado. Claro, este es un movimiento muy característico que conocemos, lo que se conoce como un tiro parabólico, un movimiento donde el movimiento horizontal es uniforme, no hay aceleración y por lo tanto la velocidad es constante, y el movimiento vertical es uniformemente acelerado, con una aceleración vertical descendente de valor conocido. ¿De acuerdo? Entonces, según el eje X, claro, si tenemos estas aceleraciones, que x dos puntos es igual a 0, entonces, según el eje X, el movimiento es uniforme, decimos. La velocidad es constante. Si es constante, ¿cuánto vale? Lo que vale al principio, o sea, 250 metros por segundo. ¿Cuánto valdrá la coordenada X? El espacio recorrido, pues la velocidad por el tiempo, ¿de acuerdo? 250t más la x inicial, que era igual a 0, ¿de acuerdo? Y esa sería la ecuación de movimiento según el eje X, ¿de acuerdo? Según el eje Y, la aceleración y dos puntos es constante igual a menos 2,857. Con lo cual, el movimiento vertical es uniformemente acelerado. La velocidad vertical es el valor inicial, que era 180,
más la aceleración por el tiempo, o sea, menos 2,857 por el tiempo t. ¿De acuerdo? Análogamente, que es la ecuación de un movimiento uniforme de acelerar, ¿no? Y la coordenada i, pues análogamente será la inicial, que es 0, la velocidad inicial por el tiempo, y menos un medio de la aceleración 2,857 por el tiempo t al cuadrado, que es ecuación de un movimiento uniformemente acelerado. Estas dos ecuaciones forman lo que en mecánica conocemos las ecuaciones de movimiento de la partícula. Ecuaciones de movimiento. Conocer las coordenadas en función del tiempo. Si lo que nos piden es la trayectoria, en la teoría vemos que lo que tenemos que hacer es eliminar el tiempo entre esas ecuaciones. Lo más sencillo en este caso es despejar el tiempo de la primera y decir que el tiempo es la coordenada x partido por 250. Y esto lo sustituimos en la segunda. ¿De acuerdo? Al hacerlo nos queda que la y es igual a 180 partido por 250 por x menos 2,857 partido por 2 por el tiempo al cuadrado, o sea, por x cuadrado partido por 250 al cuadrado. ¿De acuerdo? Que operando nos dice que la y es igual a 0,72x menos 2,286 por 10 a la menos 5 por x al cuadrado. Esto, que es la ecuación de la trayectoria que nos piden, es la ecuación de una parábola y por lo tanto a este movimiento le conocemos como un tiro parabólico. Por último, el segundo apartado nos pide que calculemos cuánto vale la aceleración normal y la aceleración tangencial en el origen de coordenadas. Trabajando en cartesianas, el cálculo de la aceleración normal y tangencial no es siempre sencillo. Pero bueno, no nos lo están pidiendo en una posición genérica, sino en una posición muy concreta que es la inicial. Lo más sencillo en este caso consiste en lo siguiente. Si tú conoces cuánto vale en esa situación en la que te encuentras, la posición inicial, el valor de la velocidad inicial, ese valor que hemos llamado v, ¿no? Que tiene esa componente horizontal vx y esa componente vertical vi, y hace que la trayectoria, ¿no? Pues sea esa parábola, ¿no? Que hemos calculado en el apartado anterior. Nosotros lo que hemos calculado es cuánto vale la aceleración que tiene nuestra partícula. Vale. La velocidad es siempre tangente. Y por lo tanto, esta dirección es la dirección tangente a la trayectoria. Y perpendicular a esa dirección tenemos la dirección que llamamos normal a ella. La aceleración tangencial y normal son las proyecciones que tiene el vector aceleración sobre la tangente y sobre la normal. Esa proyección es la aceleración normal en ese instante inicial. Y esta es la aceleración tangencial, que tiene sentido contrario a la velocidad. Bien, en este caso, este ángulo, el que forma el vector velocidad con la horizontal, es un ángulo conocido. Sabemos en ese triángulo que estoy punteando ahora que la tangente del ángulo θ es igual a este cateto, que es la velocidad vi, partido por este otro, que es la velocidad vx. ¿De acuerdo? Que sustituyendo 180 partido por 250 nos da 0,72 y con la calculadora obtenemos el seno y el coseno de ese ángulo cuya tangente es 0,72, que nos da 0,5843 el seno y 0,8115 el coseno.
es inmediato ver que el ángulo que forma la aceleración con la normal es el propio ángulo θ. ¿Por qué? Porque si a estas dos rectas las llamamos 1 y 2, que son las que forman el ángulo θ, la perpendicular a la recta número 1, que es horizontal, es la vertical. Y la perpendicular a la 2, que es la tangente, es la normal. El ángulo que forman dos rectas, como la 1 y 2, que es el ángulo θ, es el mismo que el ángulo que forman dos perpendiculares a esas rectas, como esas dos. Con lo cual, ese ángulo coincide con el que hemos calculado antes. Si yo proyecto la aceleración sobre la normalidad tangente, como hemos dicho, se ve inmediatamente que la aceleración tangencial será negativa, porque es contraria a la velocidad, está frenando a la partícula, ¿no? Disminuyendo la velocidad, y vale a por el seno del ángulo θ. Mientras que la aceleración normal será a por el coseno del ángulo θ. ¿De acuerdo? Sustituyendo estos valores que hemos calculado de menos 2,857 por 0,5843 y 2,857 por 0,8115, obtenemos menos 1,67 metros segundo al cuadrado y 2,32 metros segundo al cuadrado, que corresponden a los valores que nos piden en el problema, ¿no?, de la aceleración tangencial y normal que tiene la partícula en el instante inicial.